Hello kids, welcome to your English classroom with teacher Bere. Let's start the class. Remember, we have to start with the date. Tenemos que empezar con the date of today. El día de hoy, the date, la fecha. Okay, remember, recuerda que ya habíamos visto Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. But what day is today? Today is Tuesday. Lo escribimos en tu libreta. Tuesday. Then the next is the month. Recuerda que después sigue the month, not the number, the month. Tuesday, and we are in September. September, and which number? 29th. And the year, it's finally 2020. Y el año 2020. Tuesday, September 29th, 2020. Please repeat. Tuesday, September 29th, 2020. Very good. Now, all together. Todo junto. Tuesday, September 29th, 2020. Okay, one more time. Tuesday, September 29th, 2020. Okay, very good, very good. Recuerda, puedes hacerlo lento o despacio. Don't worry. Lento o despacio, lento o rápido. Don't worry. Okay, let's start with today's lesson. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ahora este mes, in October, we are going to work. In October, we'll be working on a project. En octubre, todo el mes de octubre, vamos a estar trabajando con un proyecto. Un proyecto que se va a tratar de lo siguiente. Déjame comparto la pantalla para que lo puedas ver. Vamos a trabajar con buy and sell products. Buy and sell products va a ser el tema de todo el mes de octubre. Buy and sell products. Let's check. Aquí en el asterisco tenemos un grupo de palabras que son very important. They are very important for this subject. Para este tema son muy importantes. Tenemos buy, sell, purchase, shopping, product, item, money, exchange, and store. Todas estas palabras tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Que todas tienen que ver con buy and sell products. Esta palabra buy y esta palabra sell son muy importantes. ¿Qué significan buy and sell? Buy and sell. Te voy a decir qué significan. Buy es comprar. And sell is the opposite. Lo opuesto es vender. Buy and sell, comprar y vender. Vamos a estar hablando de vocabulary to buy and sell. Vocabulary de comprar y vender. Buy and sell. Please repeat with me the next words. Repite por favor conmigo las siguientes palabras. Buy, sell, purchase, shopping, product, item, money, exchange, and store. ¿Qué significan? Buy and sell. Buy, comprar, sell, vender. Purchase es una compra. Es el acto de comprar algo. Purchase, una purchase. Por ejemplo, vas a la tiendita y compras
compras unas papitas. ¿Qué hiciste? Hiciste una purchase, una compra. Shopping. Este nos es más conocido, ¿verdad? Cuando decimos ir de shopping. Ir de shopping, ¿qué significa? Que vas a comprar. Shopping. Product. Product, si le ponemos una O de más ahí al final, es la palabra esa en español, producto. Product. Item is the same. Es lo mismo que product. Item. Money. Money. Money, 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 money. Money, it's dinero. Money. Exchange. Exchange es un intercambio. Por ejemplo, a lo mejor no compras con money. Compras con, haces un exchange. Le intercambias algo a alguien por otra cosa. A lo mejor le cambias tu lápiz a tu compañero por su pluma. Estás haciendo un exchange. And store. Store, ¿qué es? Te voy a decir ya qué es store. Observa. Store are the next. Lo que sigue, mira. All these pictures, todas estas pictures, they have something in common. Tienen algo en común. Aquí podemos ver una donde está un dog, un perrito, una donde está un señor comprando cosas to eat, para comer. Tenemos otra donde tenemos mucha carne. Y tenemos otra aquí donde hay pasteles, etc. Otra donde hay mucha ropa, donde hay celulares, donde podemos encontrar pencils, and scissors, erasers. Y otra donde podemos encontrar hammers. Hammers son martillos. Y también acá tenemos otra donde podemos encontrar medicina, otra donde dulces, juguetes y zapatos. Todas estas, ¿qué son? Todas estas son stores. Stores, tiendas, stores. Let's check them out. Vamos a verlas. Aquí tenemos todas estas fotos de tiendas diferentes. Y aquí tenemos los nombres, mira, supermarket, hardware store, toy store. ¿Ok? Now let's repeat. Repetimos y ahorita las acomodamos donde deben de ser. Supermarket. Repeat, please. Supermarket. Hardware store. Stationery store. Bakery. Toy store. Shoe store. Butchers. Pet store. Drugstore. Pharmacy. Candy store. Clothing store. Technology store. Thank you. Excellent. Gracias por repetir. Excellent. Now let's check the names. Vamos a ver cuál es cuál. Porque todavía no decimos cuál es cuál. Okay. Let's check. Ok. Aquí tenemos supermarket. ¿Cuál será supermarket? ¿Esta será supermarket? ¿Será esta? Un supermarket, déjame decirte qué es. Supermarket es este que tenemos por aquí con el señor comprando en, por ejemplo, Walmart, H-E-B, Soriana. Those are supermarkets. Ok, supermarket. Cuando digas que vas a ir a Soriana, puedes decir, ay, voy al supermarket. Ok, supermercado, supermarket. Excellent. Now let's check bakery. Bakery. ¿Cuál será bakery? Te la voy a mostrar en este momento. Es esta que está aquí con el pan. Qué rico. Bakery se antoja ahora que está haciendo un poquito de frío. Bakery. Bakery is where you can find
donde podemos encontrar bread. Bread, que es el pan. Bakery. Supermarket and bakery ya tenemos. Vamos a ver qué más. Tenemos stationery store. Stationery store también está de este lado. Aquí te la voy a poner. Stationery store is where you can find pencils, donde compramos los pencils. Se me hace que sus papás a lo mejor han ido mucho a la stationery store últimamente, donde compras tus notebooks, etc. Podemos encontrar, esa se llama stationery store. Stationery store. Okay, let's continue with the next. Vamos a ver el siguiente. Hardware store. Hardware store, te la voy a mostrar, también está acá. Hardware store, tú pudieras pensar que es donde venden los celulares. But no. Hardware store is this one. La ferretería, donde venden los hammers and the screwdrivers and all of that. Okay, hardware store es la ferretería. Hardware store. Now let's continue with toy store. Toy store está aquí, mira. Toy store. No es Toy Story como la película, es Toy Store. Toy store es la tienda de juguetes. Then we have shoe store. Shoe store es la zapatería. Shoe store, where we can find shoes, donde compramos los shoes, los zapatos. Luego tenemos butchers. Butchers está del otro lado. Acá lo vamos a ver. Butchers, it's here. Aquí donde está el carnicero, la carnicería es la butchers. Let's continue with pet store. Pet store is where you can find dogs and cats and animals. Donde encontramos los animals. Pet store. Here it is. Pet store. Then we have drugstore or pharmacy. Drugstore or pharmacy. No es tienda de drogas, no. Es la farmacia, pharmacy. Por eso les puse aquí las dos opciones. Es muy común encontrarla como pharmacy or drugstore. Okay, drugstore and pharmacy. Then we have candy store. Candy store es la dulcería donde venden los dulces. Candy store. Then we have the clothing store. Clothing store, it's like, es como donde vamos y compramos la ropa, la clothing store. Clothing store. Excellent. And finally, the technology store. Como si han visto las tiendas esas donde nada más venden computadoras y celulares. Well, that's a technology store. Esa es una technology store. A ver, ¿qué ejemplos de pet store tenemos? Un lugar donde vendan mascotas. Supermarket is like Walmart, H-E-B, Soriana, etc. Butchers, una carnicería, recuerda, bakery. Bakery, donde compramos el pan, el bread. Okay, now let's write two examples. Yo aquí te voy a escribir two examples of items, de items que podemos encontrar en las pet stores. Okay, for example, pet store. En una pet store, ¿qué podemos encontrar? Te muestro aquí en una pet store, podemos encontrar leash. Te voy a enseñar que es una leash. Leash son estas, mira. Una leash, it's like that. Es lo que podemos encontrar en una pet store. Lo escribimos ahí. Leash. Leash la podemos encontrar en una pet store. ¿Qué más podemos encontrar en pet store? Kibbles. Kibble. Aquí está, mira. Estas kibble las podemos encontrar también en pet store. Lo escribimos ahí. Kibble. Remember, recuerda que todo esto lo estás escribiendo en your notebook. In pet store, we can find leash or kibble. Supermarket. Supermarket. ¿Qué podemos encontrar en un supermarket? Let's check. Por ejemplo,
Tomato. Podemos encontrar tomato in the supermarket. Lo escribimos ahí. Tomato in the supermarket. ¿Qué más podemos encontrar en supermarket? We can find in a supermarket food. Voy a cerrarla. La de esta porque se escucha todo el ruido. Food, we can find food, all this kind of food. Podemos encontrar aparte de tomato, food. Then in the butchers, what we can find in the butchers. ¿Qué podemos encontrar en butchers? Lo que más venden ahí es meat. This we can find meat at the at butchers. Meat. Now in bakery, estoy poniendo nada más one or two examples. Bakery, in the bakery, ¿qué es lo que más podemos encontrar en bakery? Bread. Bread. Bread, ¿qué más podemos encontrar en bakery? For example, estos los conocemos bastante. Cupcakes, we can find cupcakes in the bakery. What about the clothing store? Ahora en las clothing store, ¿qué podemos encontrar en clothing store? Obviamente clothes, ¿verdad? Pero vamos a ver un artículo de clothing. Por ejemplo, lo que traigo puesto ahora en este momento. Una t-shirt. T-shirt. Estas son las t-shirts. No teacher, como yo, no. T-shirt. It's different. T-shirt. ¿Qué más podemos encontrar en una clothing store? Clothing store, for example, shorts. Shorts. We can find shorts in a clothing store. Shorts. What about a technology store? En una technology store, ¿qué podemos encontrar? Computers. Computers. We can find computers in the technology store. Computer. What else? ¿Qué más podemos encontrar? In the technology store. Cell phone. Cell phone. Sí, cell phone. Cell phone, excellent. What about a stationery store? ¿Qué podemos encontrar en un stationery store? We can find in a stationery store notebook. Notebooks son estas, mira, las de espiral. These are the notebooks. Okay. Apuntamos por ahí, notebook. What else we can find in a stationery store? ¿Qué más en un stationery store? Pencil. Pencils. Then in a hardware store, lo que acabo de mencionar hace rato, un hammer. Look, hammers. Hammer.
What else? También podemos encontrar screwdriver. Unos screwdrivers, destornilladores, screwdrivers. Excellent. Now, the next, in drugstore. En una drugstore, en una pharmacy. ¿Qué podemos encontrar en una pharmacy? Pills. Pills, ¿qué son? Estas que están aquí en the image. Pills. Pills. ¿Qué más podemos encontrar en una pharmacy o drugstore? Podemos encontrar band-aids. 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 What about it? A candy store. ¿Qué más podemos encontrar en una candy store? Candy store. Lollipop. These lollipops, that's what we can find. Podemos encontrar lollipops. Lollipop. What else? ¿Qué más? Pues candies. Candies, podemos encontrar candies. A lot of candies. Then in a toy store, what can we find in a toy store? We can find probably baseball balls. Podemos encontrar balls, baseball balls. Balls, pelotas pueden ser, balls. Or we can find also podemos encontrar action figures. And what about a shoe store? Shoe store, we can find shoes, of course, shoes. And also, for example, podemos encontrar sneakers. Esto es una manera que tenemos de llamarle a los tenis. Sneakers. No es como el chocolate, ¿eh? Sneakers se escribe diferente. These are examples of items we can find in each store. En cada tienda podemos encontrar estos artículos. In pet store, in supermarket, butchers. Okay, let's repeat, please. Repetimos, please. The name of the stores, los nombres de las tiendas, please. Pet store, supermarket, butchers, bakery, clothing store, technology store, stationery store, hardware store, drugstore, pharmacy, candy store, toy store, shoe store. Okay, now let's repeat the items. Repetimos los items. Leash, kibble,
tomato, food, meat, bread, cupcake, t-shirt, shorts, computer, cell phone, notebook, pencil, hammer, a screwdriver, pills, band-aids, lollipop, candies, balls, action figures, shoes, sneakers. Excellent. Recuerda muy bien estos items because in your Zoom class, en tu clase de Zoom, vamos a repasarlos. Y tú me vas a ayudar a acomodarlos donde deben de ser, ¿ok? Now let's check the activity. Vamos a ver cuál va a ser la activity for today. This is the activity for today. Remember to write the date. Recuerda escribir la fecha. Repeat, please. Repetimos una vez más la fecha. Tuesday, September 29th, 2020. Okay, one more time. Tuesday, September 29th, 2020. Excellent. Value, loyalty. Very good. Lo escribimos en tu libreta así como está aquí, ¿ok? ¿Y qué vamos a escribir? Title, buy and sell products. Esto acabamos de ver que buy es comprar and sell, vender. ¿Vender qué? Products or items. Recuerda que la palabra items and products is the same. Es lo mismo. Dice instruct, vamos a leer juntos. Instructions. Write 3 items for each store. ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribir 3 items, 3 products, 3 productos that we can find in each store, que podamos encontrar en cada una de las tiendas. ¿Qué productos podemos encontrar en supermarket? ¿Qué productos en pet store? Vas a ser investigador ahora. En internet puedes buscar las palabras, las puedes buscar en español, que te aparezca en inglés, maybe in a translator, en un traductor o en un diccionario que tengas por ahí de inglés. Buscar items o products que podamos encontrar en supermarket, pet store, clothing store, candy store, pharmacy, shoe store, butcher's, bakery, stationery store, hardware store, technology store, and toy store. ¿Ok? Te puse yo varios ejemplos, los puedes usar, pero de preferencia usa distintos para que aprendas more vocabulary. ¿Ok? Esto es en la actividad de aquí arriba. Vas a poner examples. 3 productos que puedas encontrar en cada una de las tiendas. Luego, instructions. Complete correctly the next phrases. Completa las siguientes frases. ¿Con qué? Con estas palabras que están aquí. Drugstore, pet store, candies, notebook, computer, clothing store, and hardware store. Aquí que vas a completar, por ejemplo, la primera ya está. Alice is buying a jacket. She is at the clothing store. ¿Qué dice aquí? Dice, Alice está comprando ¿qué? Una jacket. ¿Qué es una jacket? Una jacket es una chaqueta que nos ponemos cuando hace frío. Alice is buying a jacket. Entonces, ¿dónde la compró? En una clothing store.
¿cierto? Aquí está marcado ya que ya la pusimos. Clothing store. Next phrase, la siguiente frase dice, Susan is buying a... ¿Qué estará comprando Susan? ¿Qué item? ¿Qué product? Dice, she's at the technology store. De las opciones que tenemos arriba, aquí arribita donde estoy señalando, ¿qué se puede comprar en una technology store? ¿Se puede comprar qué? ¿Drugstore? Pues no, ¿verdad? Porque ese no es un producto, es el nombre de una tienda. ¿Pet store? No, Pet Store recuerda que es la tienda de mascotas. ¿Qué podemos comprar en una technology store? Notebook, una libreta, o a computer, o candies, o dulces podemos comprar en la technology store. ¿Qué cosa? Lo ponemos aquí en esta línea. Then we have Peter is buying medicine. Medicine. ¿Dónde compramos la medicine? He's at the... ¿Dónde? ¿En drugstore? ¿En pet store? ¿O en hardware store? ¿En cuál? ¿En cuál compramos? La medicine. Luego tenemos Charlie is buying a... He's at the stationery. En la stationery store está. Si te fijas, al final viene debe de ir la tienda donde está. Y aquí en medio debe venir el product, el producto. El product o el item que está comprando, como en la primera que dice is buying a jacket, compra una chaqueta. ¿En dónde? En clothing store. Ok, complete the phrases, completa las frases, ponme en la parte de arriba 3 productos de cada tienda. Take a picture, le tomas una foto en tu libreta. Si lo haces en tu libreta o lo contestas en el PDF directo y me lo subes a Class Dojo, ¿ok? Si puedes, si quieres copiarlo de aquí del video o si quieres contestarlo directo en el PDF, there's no problem, no hay problema. ¿Ok? Just do the activity. Me subes ahí la actividad, ¿ok? Thank you, class. See you on Zoom. Te veo en tu clase de Zoom. Bye bye.